Estamos llegando a la mitad, bueno, no a la mitad, al punto clave de este libro, realmente, que es el momento en donde Dios empieza ya a sacar al pueblo de Egipto, ¿no? Le da libertad, por fin. Entonces hoy vamos a ver cómo comienza todo este proceso, pero comienza con la Pascua. ¿Has escuchado esta palabra, no? Pascua, ¿no? No te figures a esos huevitos que luego pintan de colores, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo que es la Pascua judía y qué significado tiene para nosotros como cristianos, ¿no? Bien, pero vamos a comenzar viendo cómo Dios le ordena a Moisés el celebrar la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Entonces vamos a leer en el verso número 1. Capítulo 12, verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el principio en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado, vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Bueno, comenzando aquí dice un dato interesante, la fecha. Es el mes de, dice, el primero de los meses, ¿no? Esta celebración iba a marcar para los judíos un nuevo calendario. Ellos andaban de acuerdo al calendario egipcio, pero ahora van a comenzar una nueva época. Entonces, este mes es conocido como el mes de Abib o el mes de Nisan. Más adelante, ahí en el verso, capítulo 13, verso 4, ahí nos dice cómo se llamaba. Es el mes de Abib o Nisan. Y pues más o menos corresponde entre el mes de marzo y abril de nuestro calendario gregoriano que llevamos nosotros. Y entonces se iba a celebrar esta Pascua. Esta Pascua debía hacerse el día 10 del mes de Abib. Se tenía que rezar el día 14, pero tenía que prepararse el cordero desde el día 10. Y cada familia debía apartar un cordero dentro de su rebaño que tenía, ¿no? Lo tenía que apartar en el día 10 y pues tenía que comerlo, uno por familia, pero si no te alcanzaba la familia para comer el cordero, podías juntarte con tus vecinos y comer un cordero entre las 2 familias, ¿no? Pero el cordero tenía que tener ciertas características. Por ejemplo, dice que debe ser sin defecto, macho, de 1 año, o sea que era un cordero bastante joven. Debía ser tomado entre el rebaño, porque recordarás que los israelitas eran pastores, cosa que no eran los egipcios, ¿no? Tenía que apartar un cordero. Y el 14, 4 días después de haberlo elegido y apartado, debían inmolarlo entre las 2 tardes, más o menos entre 3 y 6 de la tarde, y debían de poner esta sangre del cordero después de haberlo degollado. Tenían que poner la sangre en un recipiente, y más adelante en el verso número 22 Moisés explica cómo. Tenía que tener un lebrillo para poner la sangre, y con un hisopo tenías que pintar de sangre los postes de tu puerta y el dintel, de modo que pues, la puerta de tu casa quedaba manchada de sangre. Eso era bastante extraño, ¿no? Pero ahorita vamos a ver qué significado tiene. Y después de pintar de sangre la puerta, tenías que asar el cordero y comer, ¿no? Ahora, para asar un cordero, pues si era asado, tiene que ser al fuego vivo, pues tenías que empalarlo y todo, y pues darle vuelta para que se cociera por completo, ¿no? Y dice ahí que te lo tenías que comer con hierbas amargas, que eso es un dato interesante, porque tú le quisieras a lo mejor echar especies aromáticas y cosas ahí que le den sabor, ¿no? Pero aquí dice que tenía que ser con hierbas amargas, y tenía que ser acompañado de pan, y no cualquier pan, sino pan sin levadura.
La levadura infla el pan, ¿no? Para que quede esponjosito. Este no, tiene que ser sin levadura. También hay un significado que te vamos a explicarlo. Y debían de comerlo totalmente ceñidos, es decir, vestidos, listos para salir. O sea, te pones tus vestidos, ¿no? En aquel tiempo se ponían túnicas, te ponías tu túnica, te ponías tu cinturón, te ponías tus sandalias y tenías todo listo para salir, hasta tu bastón y tu bolsa y todo, ¿no? Y debían de comerlo rápidamente hasta acabarte el cordero. Esa era la instrucción de Dios a Moisés. Y al final en el verso 11 dice, esta es la Pascua, entonces no es una mera comida, es la Pascua de Jehová. Ahora, esta palabra Pascua, ¿no? ¿Cuánto la hemos escuchado y qué significa? La palabra Pascua significa exención, es la traducción del hebreo. Exención, como cuando te dicen, oye Josué, no presentas examen, exentaste tu examen. Y tú decides, ¿no? Bueno, eso es lo que significa la palabra Pascua. Y pues tiene la connotación de ser librado de una pena o de un castigo o de una culpa o de una responsabilidad. Estás exento de. Esa es la palabra Pascua. En inglés se traduce como Passover, la palabra Pascua, que significa, bueno, Passover significa pasar de largo. Es como cuando tus papás te iban a dar una buena nalguiza y te pasaban de largo el castigo y te decían, órale, pues va. Pero la otra, esa es la palabra Passover. Bueno, pero la pregunta es, ok, pero si estamos hablando de que Dios va a hacer la Pascua o va a pasar de largo o les va a exentar de un castigo o de una culpa, ¿a qué culpa o qué castigo está refiriendo? Pues leamos el verso número 12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Cuál es el castigo que iban a pasar, que Dios les iba a pasar de largo? La muerte de los primogénitos. Es decir, ya había Moisés anticipado al faraón y al pueblo de Egipto que los primogénitos iban a morir si no dejaban ir a los israelitas. Entonces ya era un hecho, porque faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel. Pero ahora, ¿no? Dios les exenta al pueblo de Israel. Le dice, pero ustedes no van a ser castigados. Yo voy a pasar de largo cuando yo vea que en sus puertas está esta señal. La sangre untada en los postes y en el dintel. Yo voy a ver esta señal y voy a pasar de largo el castigo. No les voy a dar lo que se merecen. Voy a pasar de largo. Esta es la Pascua de Jehová. ¿Bien? Entonces es lo que está diciendo aquí. Y al final Dios les dice, y no solamente hoy, sino que año con año ustedes van a celebrar por ley esta fiesta de la Pascua para que recuerden y le den honor a Dios por las grandes cosas que hizo entre ustedes. ¿Okay? Este es un mandato para el pueblo judío para siempre, ¿okay? Para los judíos. Muy bien. Ahora, cuando leemos estos primeros 14 versículos, ¿estás de acuerdo con que se parece mucho a el Nuevo Testamento? A cómo Jesús murió por nosotros. Vamos a ver algunas similitudes que nos van a llevar a una conclusión, ¿no? Pero una de las cosas que dice es cómo y tenía que ser un cordero inmolado para la realización de esta Pascua. Y es increíble cómo en el Nuevo Testamento Juan el Bautista reconoce a Jesús y les dice a todos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué similitud tiene ahí con Jesús? También, así también como el Cordero fue sacrificado en esta época del mes de Abib, ¿sabías que Jesús fue crucificado precisamente en la Pascua judía? ¿No? Exactamente en estos días en que se celebraba esta Pascua.
También, así como el cordero debía ser sin defecto, también Jesús nunca pecó. Él fue completamente justo y no pecó nunca. También dice ahí que el cordero tenía que ser macho, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jesús también fue hombre, ¿no? Él, siendo Dios, tomó forma de hombre. Y también, así como el cordero debía ser un cordero de 1 año, Jesús murió muy joven. Realmente murió aproximadamente a los 30 años de edad. También dice que el cordero tenía que ser tomado entre el rebaño de los judíos, porque ellos eran los pastores que cuidaban su rebaño. Y eso, Jesús también formó parte del pueblo judío, del rebaño judío. También murió entre las 2 tardes, entre la tarde del día de la Pascua y el día siguiente. Para los judíos el día empezaba a las 6 de la tarde, entonces nosotros lo celebramos, por ejemplo, el viernes de Pascua, ¿te acuerdas? Que acabamos de pasar Semana Santa. El viernes, el sábado y el domingo, ¿no? Si esos hubieran sido los días en que celebró la Pascua, entonces estamos hablando que tendrían que celebrarlo entre la tarde del viernes y la tarde del sábado, ¿no? Bueno, pero para ellos comenzaba el viernes en la tarde. Ajá. Bueno, como sea, Jesús fue crucificado a esa hora, ¿sabías? A las 3 de la tarde, el viernes, si lo podemos poner así. Entonces se asemeja también hasta en el horario, también en el hecho de que Jesús fue muerto en un madero, fue crucificado, ¿no? Fue crucificado. ¿Cómo se asemeja a la Pascua? ¿No? Cómo esta sangre untada en los postes y en el dintel, por supuesto que eran de madera, cómo se asemeja y dice, hey, también el Mesías habría de morir en un madero y derramar su sangre en el madero. También el hecho de que no sea cocido en agua, dice ahí, qué interesante está eso, ¿por qué? ¿No? Sino que tiene que ser asado el cordero. Eso nos habla también de que Jesús recibió el fuego de la ira de Dios, ¿no? Simbólicamente habla de que Jesús recibió el juicio en sí mismo. Y también a él le dieron a beber en un hisopo vinagre, y le dieron a beber vino mezclado con hiel como un anestésico. Pero también en el Nuevo Testamento dice que Jesús no lo tomó, solamente lo probó, pero no lo tomó porque él quería estar en sus sentidos, ¿no? Totalmente entendido y claro de que él iba a hacer esa obra para pagar el pecado del mundo. Y también, así como el cordero tenía que ser cocido y comido por completo, Jesús también entregó su vida por completo, ¿no? Por nosotros. Y también él murió, el cordero debía ser comido rápidamente, dice, ¿no? También me recuerda que Jesús murió realmente muy rápido, porque fue crucificado a eso de las 9, ¿no? A las 9. Y a las 3 de la tarde había muerto, cuando un crucificado podía durar días enteros, ¿no? Bueno, tiene muchas semejanzas, pero ¿a qué vamos? Vamos a esto, a que la Pascua judía, que estamos leyendo en Éxodo, solamente era una prefigura de la verdadera Pascua, que es Cristo. En la Biblia, Pablo también lo dice en 1 Corintios 5:7, dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces no solamente era una celebración, estaban anunciando los judíos que más adelante vendría el Mesías, como este cordero que iba a ser inmolado, iba a ser sacrificado. ¿Para qué? Para que así como al pueblo judío hizo la Pascua y pasó de largo Dios el castigo sobre el pueblo, también así con la muerte de Cristo, Dios pasaría de largo nuestro castigo. El castigo sobre toda la humanidad, para todo aquel que cree en Cristo. Entonces, qué grandioso es lo que estamos presenciando aquí. Es el anuncio de la muerte del Cordero de Dios, para librarnos a nosotros de nuestro castigo. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. ¿Qué estamos viendo acá? Lo que estamos viendo es que sí, Dios envió a su Hijo y descargó en Él, en Cristo, el castigo que nos merecemos, para pasar de largo nuestro pecado, perdonarnos y darnos libertad. Ahora, creo que también algo importante.
no es que Dios no hubiera de dar el castigo, lo iba a dar, pero no sobre los primogénitos, sino sobre el cordero. Simbólicamente, digamos así, iba a tomar el lugar de los primogénitos, ¿no? Pero eso también apunta a eso. Cristo, o sea, nuestro castigo que nos merecíamos nosotros, no es que Dios no lo hubiera llevado a cabo, solamente que no lo llevó a cabo en nosotros. Cristo recibió nuestro castigo. Entonces creo que esto nos lleva a este punto, ¿no? Si estás acá, lo primero que quiero decir, lo que el texto nos muestra es que a lo mejor vienes aquí con la culpa de pensar que Dios va a castigarte. Muchas personas pensamos eso en nuestras vidas. Sabemos que Dios va a castigarnos. De hecho, si nos preguntamos, hey, ¿voy al cielo o al infierno? ¿No? Que es una pregunta muy como directa, pero hagámosla a nosotros. Si me muero, ¿a dónde me voy? ¿Dios me va a castigar en el fuego eterno? ¿O Dios me va a perdonar? Y muchos sabemos a dónde vamos, porque sabemos lo que hemos hecho, quiénes somos delante de Dios. Sé que si me muero voy a recibir el juicio. Yo así llegué a Cristo, porque sabía que merecía el castigo de Dios. Y sabía, o sea, no era cuestión de mis ideas ni mi ideología. Yo sabía que había pecado en contra de Dios. Si tú el día de hoy estás pensando eso, que vas a recibir el juicio de Dios, te tengo esta buena noticia. Cristo pagó el castigo para que tú no murieras. Cristo es el Cordero de Dios que tomó tu lugar para que tú no tengas que recibir el castigo de Dios. Sea lo que hayas hecho, Cristo murió por tus pecados en la cruz. Lo único que tienes que hacer es creer en Él. Ahorita lo vamos a ver. Pero esa es la buena noticia, y Jesús ofrece salvación a todo aquel que cree. Si crees en Él, Él toma tu lugar como Cordero inmolado. Pero también como creyentes debemos de recordar, a lo mejor ya tomaste tu decisión por Cristo en algún momento, pero debemos recordar eso, que el sacrificio de Dios ya nos ha hecho libres. Y el Señor, ¿cómo te ve? Así como a los primogénitos, te va a pasar de largo. No va a haber castigo para ti, ¿sabías? No porque no vaya Dios a ejercer justicia, nada más que no la va a ejercer sobre ti, porque Cristo ya la pagó en tu lugar. Mantén tu fe puesta en eso. No dudes de tu salvación. Cristo en verdad para eso murió. Entonces descansemos en esta obra de Dios, ¿sabes? Toda tu vida ten la certeza de que alguien ya recibió el castigo en tu lugar. Y algo bien bonito, porque así como esta Pascua marcaba el principio de los tiempos para los judíos, también marca el principio de nuestra vida en Cristo. Una vida nueva completamente. En el momento en que tú crees en Cristo por primera vez, ocurre esto. Dios te da un nuevo corazón, una nueva vida. En verdad, eres una nueva persona, ¿no? Yo espero que te acuerdes el día en que te recibiste a Cristo por primera vez, porque desde ese día ya no eres el mismo. Y es cierto, porque sí lo hemos experimentado. Somos otras personas, no pensamos igual, cambia nuestra manera de pensar, nuestros gustos, nuestras inclinaciones hacia ciertas cosas, nuestras decisiones, porque ahora Cristo habita en nosotros, nos ha dado vida y libertad, ¿no? Y así como el pueblo debe recordarlo, también nosotros como cristianos, pero no solamente una vez al año, cada vez que viene Semana Santa, ¿no? Sino todos los días debemos de recordarlo, ¿no? En oración, agradeciendo al Señor. Gracias a Dios por tu sacrificio. Por eso siempre oramos por lo mismo, ¿no? Gracias a Dios, tu sangre nos ha dado la vida, Dios. Gracias, Señor. Entonces recuérdalo, agradécele al Señor. Bueno, ahora vamos al verso número 15. Dios ahora va a darle una ordenanza acerca de los panes sin levadura. ¿Qué es esto? Vamos a leerlo. Dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra será en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto,
Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Bueno, aquí hay una segunda instrucción a Moisés. No solamente van a comer la Pascua, van a comer panes sin levadura. Y no durante un día como la Pascua, ese va a ser durante 7 días. Y van a comenzar desde el día en que van a realizar la Pascua. O sea, tú vas a degollar tu cordero, vas a comer tu cordero, pero junto con el cordero, ese día vas a también acompañarlo con pan sin levadura. Es lo que dice Dios a Moisés. Pero no solamente ese día de la Pascua, durante los 6 días siguientes vas a comer también panes sin levadura, ¿no? Ahora está muy interesante, ¿por qué? Bueno, todo eso tiene un significado, te lo vamos a explicar. Y dice también que al inicio de esta fiesta de los panes sin levadura tienen que hacer una santa convocación, al inicio y al final. ¿Ok? ¿Por qué o cuál es el propósito de la santa convocación? Bueno, creo que en el verso 21 al 27, más adelante que vamos a leer, está el propósito. Lo que hace Moisés más adelante es que junta al pueblo, hace una santa convocación y les da las instrucciones de cómo iban a llevar a cabo la Pascua, cómo iban a hacer todo esto del cordero y cómo iban a hacer todo esto de los panes sin levadura. Moisés está instruyendo al pueblo. Entonces, yo creo que el propósito de la convocación era enseñar al pueblo las instrucciones de cómo tenían que seguir la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y recordarle el propósito al pueblo de por qué lo hacían. ¿Okay? Ese es el propósito de la santa convocación. Además, durante estos 7 días, desde la Pascua y toda la semana de los panes sin levadura, no podían trabajar, solamente en hacer la comida, pero no podían trabajar. ¿Okay? Y cualquiera que comiera algo con levadura, dice ahí, sería cortado del pueblo. Ok, bueno, está muy interesante, ¿no? Porque de repente tú lo lees y dices, oh, ¿cómo? O sea, que sí tenemos que celebrar todo esto. Nosotros, no, permíteme decirte que eso solamente es un significado. Para el pueblo judío sí era algo literal, pero nosotros no lo celebramos de esa manera porque ya tuvo su cumplimiento en Cristo. ¿Okay? Eso es distinto para nosotros. Su cumplimiento, estas fiestas solamente eran una prefigura de Cristo. Por eso cuando vino Cristo y lo cumplió, en Él se cumple esto. Nosotros ya lo cumplimos en Cristo, ¿okay? Al creer en Jesús. Pero entonces, ¿por qué es que está diciendo Dios todo esto de la levadura? ¿Qué significa? Bueno, la levadura en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también significa básicamente algo. La levadura es un componente que corrompe la harina. O sea, aunque se ve muy bonito un pan cuando se empieza a inflar y hasta se antoja, ¿no? Las conchitas, eso, a mí, yo soy súper conchero, ¿no? Y así con lechita y así, me encanta. Chocolate y así. Soy de Oaxaca y un chocolatito de leche y conchita. Se encanta chopearle. Pero nos encanta el pan infladito, ¿no? Pues sabroso. Pero lo que realmente hace la levadura es que corrompe la harina. Es un agente que lo corrompe y cuando empieza esa corrupción se descompone muy rápido el pan, realmente es un agente de corrupción. Pero esto espiritualmente tiene un significado para el pueblo judío. La levadura iba a significar el pecado. Y lo que Dios está mostrando al pueblo es que al ser liberados de Egipto ya no tienen que volver a vivir como vivían antes en Egipto, llenos de pecado y de corrupción. Tenían que comenzar un caminar ahora con Dios, que los había rescatado, y tenían que vivir para Dios. Tristemente, en la historia del pueblo de Israel esto no sucede así. Está muy bonito en la teoría, pero en la práctica el pueblo de Israel fallaba y fallaba y fallaba, y durante el Éxodo falló todo el tiempo. Pero eso quería Dios, que ellos se deshicieran de los agentes de corrupción de sus propias vidas, de sus corazones.
Y en el Nuevo Testamento Pablo lo explica también, en 1 Corintios 5, del verso 6 al 8. Entonces sería muy bueno ir para allá. 1 Corintios 5. Dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Lo que está mostrando Pablo es también una analogía, está comparándonos con un pan, ¿no? Y lo que está diciendo es, hey, puede haber corrupción en nuestras vidas que necesitamos limpiar. Necesitamos limpiarnos de la vieja levadura. Entonces es similar a el pueblo judío, como ellos tenían que desechar el pecado de sus vidas, también a nosotros como cristianos. Cristo ya en verdad nos perdonó en Cristo, ya en el Cordero ahí ya desató todo su castigo y su furia. El Señor ya fue castigado por nosotros, ya somos perdonados, pero Él también quiere ahora que nosotros desechemos la vieja levadura, o sea, el pecado de nuestras vidas, todo aquello que corrompe nuestras vidas, es lo que Él quiere. Somos como ese pan, pero dice, pero no sean un pan con levadura, sean un pan sin levadura, deséchenla. Es lo que dice Pablo aquí en nuestras vidas. Y es interesante porque dice, limpiaos. Es una orden, no es una sugerencia, ¿verdad? Es una orden. Hey, si Dios verdaderamente te perdonó, sería totalmente ilógico seguir viviendo como antes vivíamos, en Egipto, o sea, en el mundo. Dios quiere que vivamos limpios de estas cosas. Ahora es interesante que lo dice en primera persona, ¿no? Bueno, en segunda persona, límpiate, ¿no? Tú, límpiate. Pero demanda al creyente la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Es cierto, yo sé que es Dios el que hace la obra, eso es verdadero, ¿cierto? Pero también la Biblia dice, sí, Dios hace la obra, pero tú también participas de la obra. Porque hay una doctrina que cuando se lleva al extremo puede resultar más bien una mentira. Esta idea de que Dios hace la obra pero yo no participo para nada, y de repente nos excusamos tras de eso y decimos, no, sí hermano, sí soy bien pecador, estoy muy mal en eso, pero Dios hace la obra. Y ocupamos esto como un pretexto para evadir nuestra responsabilidad. Decimos, yo no tengo que hacer nada. No, hermano, no. La Biblia sí dice aquí, y bien claro dice Pablo, no, límpiate. Sí, Dios lo va a hacer, pero tú tienes que asumir tu responsabilidad. Cuando Dios ve tu corazón dispuesto a limpiarte, Él va a hacer la obra en ti. Pero necesitas tomar decisiones en tu vida. Entonces, porque si no, entonces podríamos llegar al extremo de pensar, pues mira, Dios no me ha transformado, Él tiene la culpa. Sí, qué chistositos, ¿no? No. Dios puede hacerlo, pero realmente la responsabilidad es nuestra. Y si algo falla, no es Dios. Soy yo que no está haciendo su tarea. Entonces, la tarea es aquí bien clara. Limpiémonos. Es inevitable que tengamos cosas sucias en nuestras vidas, porque somos, pues así, ¿no? De naturaleza pecaminosa, y traemos muchas cosas de nuestra vida pasada. Por eso dice Pablo, limpiémonos. No hay un cristiano que no tenga cosas que limpiar en su vida, aunque tengas 30, 40 o 50 años en Cristo. Entonces limpiémonos, y dice ahí, de la vieja levadura. Esto habla pues de cosas que pertenecían a la vida vieja que teníamos, al viejo yo, al que no conocía a Cristo, pero lo venimos arrastrando como un muerto todo el tiempo. Y hay cosas que sí correspondían a eso. Cuando yo no era cristiano, hacía esto, y corrompía mi vida. Pero si el Señor ya pagó nuestros pecados y nos ha dado libertad, entonces son cosas que corresponden a esa vida vieja. Incluso Pablo en otro versículo dice, basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agradaba a los gentiles, ¿no? Al mundo. Ahora ya somos nueva masa. Dios nos dio una nueva identidad. Ya no nos queda eso, ¿no? Entonces dice, limpiémonos de la vieja levadura, de todo esto corrupto de lo pasado.
para que seáis nueva masa, sin levadura. Y dice Pablo, como ya lo son, ¿no? Ya es algo que hizo posible Jesús. Ahora, es interesante el momento en el que Pablo dice este versículo de limpiados de la vieja levadura. Porque Pablo está escribiendo esta carta a los corintios y había un problema en Corinto. ¿Cuál es el problema? En el capítulo 5, verso 1 de Corintios dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su papá. Que estaba viendo en la iglesia, que en la iglesia había un pecado bastante inmoral, que ni siquiera las personas que eran del mundo lo hacían. Era algo terrible hasta para los que no eran cristianos, ¿sabes? Hasta ellos se escandalizaban. Pero entonces, este pecado estaba en la iglesia, en los hermanos de la iglesia. Y es algo que Pablo dice: ¿cómo creen? Se oye que hay fornicación en la iglesia, ¿no? Imagínate. Y luego la cosa estaba fea porque no solamente estaba en la iglesia, sino que la misma iglesia, los hermanos, consentían este pecado y no corregían al hermano, y hasta es más, se jactaban de decir: ay, nosotros somos muy amorosos y muy incluyentes y no sé qué, y aceptaban este tipo de cosas. Y Pablo les va a decir: se oye que hay fornicación, y a más adelante les dice: límpiense de la vieja levadura. Entonces Pablo no está de acuerdo con esta actitud de la iglesia, y tampoco con la actitud de esta persona que está viviendo de una manera descarada en pecado en la iglesia. Pues ahora sí se pone interesante el asunto, ¿no? Porque eso es algo que creo que nos va a hablar ahorita el Señor. Cuando dice que había un problema de fornicación, es la palabra griega porneia. Y la palabra porneia, pues, incluye muchas cosas, no solamente fornicación. La fornicación es una parte de la porneia, pero no es todo. La fornicación habla de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, como tal, ¿no? Lo que conocemos como unión libre o concubinato, o amigos con derechos, o como se le diga, ¿no? Fornicación. Pero aparte también, porneia tiene que ver con adulterio, ¿no? Que es tener relaciones con una persona que no es tu cónyuge, ¿no? También se refiere, por ejemplo, a pornografía. También se refiere a, pues eso, cualquier tipo de pecado sexual. Ese es porneia. Te digo que es un término muy amplio. En este caso, este hombre estaba en fornicación con la mujer de su papá, ¿no? Doblemente inmoral. Pero habla de muchas cosas. Entonces, eso, la iglesia estaba consintiendo estas cosas ahí en su congregación. Entonces, ¿qué es lo que estoy entendiendo de todo esto que estamos viendo? ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque Pablo dice: límpiense de la vieja levadura, ¿no? Límpiense de la vieja levadura en dos aspectos: individualmente y como iglesia. Individualmente, ¿cómo? No debo yo de consentir ninguna clase de corrupción en mi vida. Aquí en Corinto habla de la porneia, pero en general, cualquier tipo de pecado no debo de consentirlo en mi vida. No debo de, ¿no? Limpiémonos de la levadura. Pero ya que estamos hablando de la porneia, es bueno hablar de esto entre nosotros. Eso, fornicación. O sea, no es válido, es pecado tener relaciones fuera del matrimonio. Es pecado la unión libre, es pecado el amigos con derecho, es pecado el concubinato. Todo, y la manera en cómo se le diga, es pecado. Fornicación. Era tan grave la fornicación que cualquiera que cometiera fornicación en el Antiguo Testamento podría ser apedreado, merecía la muerte. Es contra Dios, porque va en contra del modelo del matrimonio. Pero no solamente eso, adulterio. No debemos de tener esto en nuestras propias vidas.
Adulterio porque incluso venimos arrastrando muchas veces esto de atrás de conocer a Cristo, y muchas veces pasa eso en la iglesia, adulterio. Personas dentro de la iglesia que tienen relación con una persona que no es su cónyuge, y a lo mejor dicen, pero es que ya mi esposa ya ni me habla. Pues sí, pero eso no significa que no estás casado. Estás casado, es adulterio. Adulterio. Si estás casado por el civil, es adulterio. Entonces llamémosle así, y debemos de desechar esa clase de pecados de nuestras vidas. O, te decía, la pornografía. La pornografía es pecado y está catalogado dentro de la misma categoría de la fornicación y del adulterio, la pornografía. Entonces, cuando alguien está practicando esas cosas y viviendo esas cosas, Pablo dice, límpiate de esas cosas, porque si has creído en Cristo ya no eres eso, eres una nueva masa, vive de acuerdo a eso, desecha todas estas cosas de internet. Todas estas cosas ahorita están al alcance de la mano, o sea, cualquiera en cualquier momento puede agarrar en cualquier lugar y, ¿sabes?, ceder algo tan a la mano. Debemos estar bien alertas, hermanos. No le demos pie a esto, desecha la vieja levadura. En nuestras vidas desechémosla. Y también, más allá todavía, Pablo dice que si uno codicia en el corazón a alguien, ya uno lo está, a lo mejor no cometiendo literal, pero en el corazón uno ya está cometiendo el pecado de pornella. Si tú ves a alguien con deseo, lujuria o codicia, ya lo estás haciendo. Aquí en la congregación, hermanos, debemos de ver a nuestro prójimo con pureza. Y el trato debe ser con toda pureza. Porque no podemos dar nosotros estas concesiones, ni de pensar, es que nos llevamos bien, es que somos cuates. Espérame. Si hay algo en nuestro corazón, ya estamos mal. Necesitamos tener una relación de sabiduría entre nosotros. Bueno, y como iglesia, no podemos consentir algo así, ¿no? Claro, esta medida extrema de cortar de la comunión a alguien que vive en pecado no es de la noche a la mañana. Si hay alguien que vive en una cosa así, seguramente pues Dios le va a estar hablando constantemente. Pero esta actitud que tenía este hermano en Corinto era una actitud descarada, que ya no le importaban las reprensiones, y aparte la iglesia los consentía. Entonces, ¿sabes? Cuando hay casos tan extremos en que una persona no atiende a las llamadas de atención, a las disciplinas, al arrepentimiento, y no hace caso, puede haber un momento en el que también se tomen ciertas decisiones, ¿no? De discúlpame, no haces caso, no te arrepientes, estás corrompiendo a la iglesia, te pedimos por favor, que dice aquí en Corintios 5, por favor, salte, haz lo que quieras, hártate de tu pecado, para que entonces a ver si te cae el 20 de lo que estás haciendo y vengas y regreses arrepentido. Puede ser que pase eso, pero como iglesia no podemos consentirlo. Y sí, cuidado con la doctrina que ha sido llevada al extremo de decir, es que aquí todos nos amamos, y se lleva esta doctrina al extremo, y entonces ya nadie reprende a nadie, ya nadie exhorta a nadie, porque somos puro amor. Cuidado con ese tipo de doctrinas que nada más le hace daño a la iglesia. Sí, recibimos a todos, porque no hay uno que esté libre de pecado, ¿verdad? Entonces estamos aquí todos, nos recibimos, pero una cosa muy distinta es ya ser un descarado y que contamine a mis hermanos en la iglesia. ¿Qué pensarías, ¿no?, de mí, por ejemplo, si estoy en un pecado descarado, pero pues aquí ando como si nada? ¿No llevaría yo a otros a hacer lo mismo? Por supuesto que sí. Y pensarían, no está mal, pues él lo hace. Entonces, ¿sabes? Por esa razón debemos de actuar, debemos de ir con el hermano y decir, ¿sabes qué? Yo creo que estás en pecado, estás practicando esto, ¿no? Bueno, entonces eso. Colectivamente, individualmente debemos de limpiarnos de la vieja levadura. Bueno, se puso un poco intenso, ¿no? Vamos al verso 21. Porque hasta aquí son las instrucciones de Dios a Moisés. Pero ahora Moisés va a hablar al pueblo.
Verso 21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este vuestro rito?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Bueno, aquí lo que vemos entonces es que Moisés da las instrucciones al pueblo, ¿no? Pero hace una santa convocación tal como Dios se lo había dicho. Va a hacer santa convocación al comenzar la semana de los panes sin levadura, y también una al final. Entonces aquí vemos cómo Moisés escucha lo que Dios le dice, cree lo que Dios le dice y obedece, y hace una santa convocación. Mi primer punto es este, ¿no? Moisés tuvo fe, por eso empezó a tomar otra vez pasos de obediencia. Y no solamente Moisés, sino también el pueblo al final dice que se inclinó, adoró e hizo puntualmente como Dios dijo, ¿no? Entonces, también el pueblo tuvo fe. En Hebreos lo aclara más, porque aquí no se nota tanto, pero el escritor de Hebreos sí lo aclara. ¿De qué trata todo este pasaje? Hebreos 11:28 dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Pues, ¿te das cuenta? Moisés tuvo fe, creyó a Dios y lo hizo. Entonces esto nos lleva a un punto. A lo mejor uno ya sabe que Dios quiere hacer la Pascua con el pueblo, pero la pregunta es: ¿cómo lo hace conmigo? ¿Cómo es que Dios pasa de largo conmigo? ¿No? Que aunque yo sea pecador, ¿cómo es que puede pasar de largo y no darme el castigo? Aquí está la respuesta: teniendo fe. Porque hubiera sido muy padre si Moisés hubiera dicho a Dios: sí, te entiendo, Dios, pero no hubieran hecho la Pascua. Aunque lo hubieran entendido, si no lo hubieran hecho, Dios pasa y los castiga. Pero el hecho de que él lo haya creído en su corazón y actuara de acuerdo a esa fe, es que Dios pasó de largo. Esto es lo mismo para nosotros. A lo mejor tú entiendes que Cristo puede perdonar tus pecados, pero no basta con entenderlo. Necesitas depositar tu fe en Cristo. Y una fe verdadera va a actuar de acuerdo a lo que cree. Si yo creo que verdaderamente Cristo pagó mis pecados, entonces voy a tener paz en mi vida, porque sé que Dios no me va a castigar ni voy a ir a la muerte, porque ya Cristo lo hizo. Pero también si creo que Cristo murió por mis pecados, en verdad Él fue el Cordero que pagó mi pecado, entonces sé que debo vivir diferente, de acuerdo a mi fe, sin levadura en mi vida. Y mi vida va a reflejar eso porque tengo fe verdadera. Entonces mi punto es este: como creyentes y como iglesia, creo que nuestro reto entonces es a tener fe. Cuando yo empiezo a ver que mi vida no es completamente como yo creo, conforme a lo que creo, no es un problema de mis acciones. ¿Qué está mal? ¿Qué tengo que cambiar? No es un asunto de conducta, es un asunto de fe. Es que no estoy creyendo a Dios que soy una nueva criatura, que soy nueva masa, y necesito creerle a Dios. La fe siempre da resultados. Enfócate en tu fe, no en lo externo, en lo interno. Realmente en confiar en Dios, que lo que te está diciendo en su palabra es algo real y actúa de acuerdo a eso que te está diciendo. O sea, ten fe como la tuvo Moisés para poder actuar congruentemente en tu vida. Ahora también está bien increíble porque cuando creyó, convocó a todos y el pueblo también creyó, ¿no?
Entonces, de entrada es eso. Hizo una santa convocación. Y Moisés enseñaba en la santa convocación todas las instrucciones. Cuando tienes fe, pues pasa esto. Yo veo en esto de la santa convocación una imagen de la iglesia, porque aquí estamos haciendo lo mismo. Dios nos reúne como una santa convocación para darnos las instrucciones que necesitamos para poder celebrar nuestra Pascua, o sea, vivir la vida en Cristo como debe ser. Y es una convocación santa. Es algo sublime el congregarnos. No es nada más como, voy a la iglesia y hay una actividad más del día a día. No, eso es santo, totalmente apartado, sublime, precioso. Es nuestra convocación. Y es el Señor, ¿no?, el que nos enseña la palabra. Entonces, no consideremos la congregación como cualquier actividad, porque es cosa santa. Y, ¿sabes? Como iglesia debemos congregarnos, una vez más. Ahora también, fue por fe, ¿no? El congregarte es un asunto de fe también, porque creo en Dios, sé que tengo que congregarme para escuchar las instrucciones de mi Dios. Y bueno, acá adelante también, pues Moisés por fe enseñó, ¿no? Y por fe ellos escucharon y respondieron. Así es que me encanta que de alguna u otra manera podemos compartirle el mensaje que hemos creído a nuestra propia familia y que ellos crean y también entonces hagan eso que hizo el pueblo, inclinarse y adorar a Dios. Cuando uno verdaderamente tiene fe, se inclina a la voluntad de Dios. Cuando uno verdaderamente cree en Cristo, pues, en el sacrificio de Cristo, uno se inclina, se rinde a la voluntad de Cristo. Cuando yo no me inclino y no adoro a Cristo es porque no estoy teniendo fe en el Señor. Pero una vida rendida y de obediencia refleja que ha habido fe verdadera. Y eso, y adora a Dios. No hay mejor forma de adorar a Dios que con nuestras propias vidas. Y eso, hacer puntualmente así como Dios nos ha enseñado, ¿no? Pero también hay otra cosa acá. Dice que sus hijos les iban a preguntar tarde o temprano, ¿qué estás haciendo? Porque imagínate, iban a agarrar un cordero y lo iban a degollar, y el cordero ahí sufriendo y derramando su sangre, y los niños viéndolo, ¿qué estás haciendo, papá? No sé si alguna vez has visto algo así. Una vez mi abuelita y mis abuelitos luego hacían el chivo para la barbacoa, y no era algo muy bonito, sabía bien rica la barbacoa, pero ver morir al animalito no era nada bonito, y es impactante, te queda el recuerdo. Pero sí, inevitablemente te preguntas, ¿por qué lo haces, no? ¿Por qué tiene que morir un animal? ¿Qué estás haciendo? Entonces la respuesta que tenían que dar el pueblo a sus hijos era, porque esta es la víctima de la Pascua, el cual pasó, la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Lo que tenía que decirle, ¿sabes por qué muere un cordero, hijo? Porque ese es el lugar que tú te merecías. Pero para que tú no murieras, ¿no?, Dios nos dijo que sacrificáramos un animal en tu lugar. Para que tú no murieras, para que tú fueras salvo. Eso significa esta Pascua, por eso matamos al cordero. Pero esto era un ejemplo para nosotros también. Porque en nuestros días es prácticamente lo mismo. Cuando nuestros hijos nos vean que estamos reuniéndonos, congregándonos, cuando nuestros hijos nos ven que pues procuramos obedecer a Dios, que hacemos lo que hacemos para Dios y nos pregunten, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces lo que haces? Podamos decirles, porque eso es lo que hizo Dios conmigo. Eso es precisamente. Así como yo hago lo que hago, ¿no?, es porque Dios, eso es lo que hizo conmigo. Él renunció a sí mismo, murió en una cruz para pagar mi castigo. Por eso es que yo muchas veces renuncio a cosas que hago o que quiero para poder honrar a Dios. De la misma manera, Jesús murió para poder honrar a Dios. En pocas palabras, cuando tus hijos se pregunten por qué haces lo que haces, diles, porque eso es lo que hizo Dios conmigo, murió a sí mismo. Es que increíble, porque a la vez es una exhortación para nosotros. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Muriendo nosotros mismos, cada día reflejando al Señor para poder dar testimonio a nuestros hijos. Y diles y compárteles a tus hijos. Ok, y la última parte es la parte del verso 29. Dice,
Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar Moisés y Aarón de noche, y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Por fin se desató la última plaga, la muerte de los primogénitos. Pero no murieron los primogénitos de los israelitas, ¿verdad? Pero todos los de los egipcios murieron, ¿no? Aquí se ve cómo Dios cumplió lo que había dicho. Punto. ¿Sabes? Mucha gente cuestiona y hasta se burla de la Biblia porque dice: ¿cuál castigo? ¿Cuál infierno? Jajaja, no va a pasar. Pero ¿sabes qué? Dios va a hacer lo que ha dicho que va a suceder. Él ha dicho que va a venir un día del juicio y del castigo, y va a venir. Tardó pocas horas de que Moisés le dijo al pueblo: va a venir el castigo, y vino el juicio. Entonces el castigo va a venir más pronto de lo que uno piensa, y va a suceder, ¿no? Por otro lado, también al final Faraón dejó ir al pueblo, ¿no? Ya los dejó. Y eso está interesante porque, ¿sabes qué? El Faraón nos representa en cierta manera a nosotros, cómo somos necios, rebeldes y obstinados y no queremos arrepentirnos, pero cómo Dios trata con nosotros. Pero también Faraón representa a alguien que tiene cautivo a la humanidad, el diablo. En Corintios, en 2 de Corintios 4 al final, bueno, en la parte del capítulo 4 dice que el Dios de este siglo, que es el diablo, tiene cegados a los incrédulos y los tiene cautivos en su pecado. ¿Por qué? Porque han sido incrédulos, porque han rechazado a Dios, no han creído a Cristo, y de ahí se agarra el diablo para hacer lo que Él quiere que haga. El Dios de este siglo tiene dominado el mundo. Pero hay algo interesante, porque aquí la imagen de que Faraón es derrotado habla de que el diablo ha sido derrotado. ¿Dónde? En la cruz. El diablo ha sido derrotado en la cruz. Ya ha sido vencido en la cruz. Así que el día de hoy, ¿sabes? Esto es increíble. Si tenemos libertad de la esclavitud a la que estábamos sujetos hacia el diablo, la libertad ha sido ganada por Cristo. Al creer en Cristo, ya no tenemos que estar sujetos a su yugo. ¿Sabes? Muchas veces nos podemos pensar: no, es que ya creo en Cristo, pero necesito también ser liberado y liberado y liberado, porque el diablo, ¿sabes? El diablo ya fue derrotado. No necesitamos liberación, necesitamos fe en que Cristo ya lo hizo. Simplemente es eso. Y no necesitamos estar batallando contra el diablo, ¿no? Porque luego hay este tipo de cosas, porque Cristo ya lo venció a él y sus potestades en la cruz. Ahora lo que necesitamos es vivir más bien y creerle al Señor, vivir en la libertad que Él ya nos dio. Bien, terminemos con una oración, mis hermanos. ¿Te puedes poner de pie para orar, por favor? Señor, gracias porque tenemos este tiempo juntos en que tú nos has hablado con tu palabra. Queremos darte gracias, Dios, porque tú hiciste esta Pascua con nosotros en Cristo. Diste a tu Hijo, el Cordero, por nosotros, impíos, desobedientes, necios, Señor. Pero gracias, Señor, porque un día tú nos alumbraste los ojos para creer en ti, Señor. Que te damos gracias en el nombre de Jesús. Pero también quiero, así con tus ojitos cerrados, solamente quiero decir que si tú el día de hoy sabes que mereces el castigo y quieres hoy reconciliarte con Cristo, alza tu mano, alza tu manita para pedirle perdón al Señor. Si tú quieres hoy pedirle perdón y que te perdone tus pecados, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y ora conmigo, dile: Señor Jesucristo, gracias, Señor, por morir por mis pecados. Perdóname por mis pecados. Ayúdame a reconciliarme contigo, Señor. Porque yo hoy creo que tú ya pagaste mi libertad.
Y sí reconozco que he pecado, pero también reconozco que tú ya moriste por eso. Dame libertad de mis pecados el día de hoy. Y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.